De la palabra que me dio el Señor, que nos dio el Señor a la iglesia, de la profecía que venimos estudiando, y hoy vamos a continuar. En las anteriores palabras Dios nos ha hablado muchas bellas palabras, promesas de protección. Hoy vamos a aprender de la palabra de Dios que el Señor nos dio, lo que dice el Señor a su iglesia. Ponga mucha atención, después vamos a orar. No se preocupe de su tiempo, ahí vamos a estudiar un poquito suficiente para que voy a tratar de terminar, porque tengo muchas palabras que hablar a la iglesia. Vamos a continuar. Así dice el Señor: no te preocupes por lo que oigas, por lo que veas. El ser humano estamos preocupados siempre por las cosas que suceden en el mundo, a través de las noticias, a través de las plataformas sociales, de lo que miramos suceder en la vecindad, en el país, en otros países. Siempre nos preocupamos cuando nos falta algo. Siempre nos preocupamos cuando hay situaciones difíciles en la familia, en nuestra vida, cuando hay necesidades. Nos preocupa. Como decía la hermana Miriam, cuando le faltaba renta, le preocupó. Y muchos que estamos aquí, cuando estamos sin trabajo, sin dinero, y siempre hay preocupación en el pueblo de Dios. Por eso el Señor quiere que su pueblo no se preocupe por nada, por lo que oiga y por lo que vea. Va a haber informaciones en este tiempo que usted mismo va a escuchar y te va a tratar de traer preocupaciones en su vida. Recuerda, la preocupación, la tristeza, angustia no es de Dios. Ese es humano, natural, y detrás de la humanidad natural está el enemigo. Está provocando para que nosotros no estemos en paz, para quitar nuestra paz. Entonces tenemos que estar confiando en el Señor. Dice el Señor: porque tú estás sellado con mi espíritu y no te dejaré perecer ningún momento. Es una promesa del Señor para los hijos. Cuando dice sellado con mi espíritu, significa que el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros cuando vinimos en su presencia, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo, recibimos ese nuevo nacimiento espiritual, porque desde el momento que nosotros nacimos separados de Dios, muertos en espíritu. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, nuestro espíritu se conecta, Dios pone su presencia, eso nos aviva, empieza a dar vida a nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a estar haciendo todas las cosas que nosotros necesitamos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces, la persona que no lleva el Espíritu Santo no puede hacer nada de lo que Dios quiere que haga las cosas. La palabra de Dios dice, Filipenses 2:13, Él provoca en nosotros tanto como querer y hacer para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Entonces el Espíritu Santo va a estar preparando, asegurando todo lo que Dios ha prometido. Entonces el Espíritu Santo nos garantiza que somos propiedad de Dios, pueblo de Dios, hijo de Dios, templo de Dios. El Espíritu Santo nos garantiza la protección.
Si no hay Espíritu Santo, ¿quién nos va a garantizar que tú vas a estar bien físicamente, emocionalmente, en la familia, en su matrimonio? Nadie lo garantiza, solo el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice: porque tú estás sellado con mi espíritu y no te dejaré perecer, morir o sufrir. Porque el Espíritu Santo nos asegura nuestra salvación. El Espíritu Santo es la garantía de todas las promesas que hay en la palabra del Señor. Entonces, cuando hay Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo va a provocar hacer la voluntad de Dios. Y estar en la iglesia, orar, leer la palabra de Dios. Algunas veces los creyentes desobedecemos a Dios, al Espíritu Santo. Él habla, pero no lo creemos, no queremos ir, no queremos hacer. Todos los que recibieron a Jesús de corazón como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ahora tú tienes que estar al tanto. Todas las cosas buenas que Dios va a poner en tu corazón a través del Espíritu Santo, no te va a obligar. Por ejemplo, cuando tú estás sentado, te da ganas de los que toman cerveza, los que quieren hacer algo, los que quieren comer o cualquier cosa, viene en tu mente, ¿verdad? Tienen ganas de hacer algo. Si es ese hacer algo, si es para el mal, ese está el enemigo. Así tenemos que aprender a identificar. Si es hacer el bien, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te van a decir el domingo vaya a la playa. El Espíritu Santo va a traer a la iglesia, como hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo va a hablar en tu mente, en tu corazón. Él va a provocar hacer las cosas para que la voluntad de Dios se cumpla. Él va a trabajar, Él empieza a trabajar con nosotros para que alcancemos la salvación. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nunca haríamos cosas buenas para ir al cielo. El Espíritu Santo es el que provoca hacer las cosas buenas. Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, 22, dice así: Dios nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. O sea, la presencia del Espíritu Santo nos garantiza todas las promesas del Señor: protección, bendición, provisión, salud, larga vida, paz, tranquilidad, felicidad en el matrimonio, en la familia, estar sin desesperarse. Todas las cosas buenas produce el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22. Dice el Señor: pueblo mío, clama, ora. Ahora vamos a aprender dos cosas. ¿Qué es clamar? ¿Cómo se clama? ¿Y qué es orar? Solo sabemos orar, me imagino. Algunos oramos pero clamamos a la vez. ¿Qué es clamar y qué es orar? Clamar a Dios es hacer oración profunda, una oración intensa de corazón, no de labio, por nuestros problemas, situaciones difíciles que estamos enfrentando, necesidades urgentes. Clamar a Dios, demostrando a Dios una dependencia total de Él. Tú dependes de Él. Tú tienes que demostrar con sus palabras: Señor, mi vida te pertenece. Señor, sin ti no puedo. Señor, tú eres el dueño del cielo y la tierra y yo confío en ti. No tengo nadie que me pueda ayudar. Tú tienes que clamar: Señor, ayúdame, suplicándole. Ese es clamar.
momentos de angustia, en un acto de fe, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra incapacidad delante de Dios, que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Y nosotros depositamos a Él nuestra confianza, nuestra esperanza, buscando ayuda de Él. Tú tienes que demostrar eso, que no hay nadie que te pueda ayudar, solo Dios te puede ayudar. Demostrar esa fragilidad, esa debilidad, esa incapacidad nuestra. Entonces tú tienes que abrir la boca, pero de corazón, de corazón. Necesitamos su ayuda, su intervención, su consuelo, una respuesta positiva a nuestro favor. Entonces usted habla a Dios, clamando: Señor, reconozco que tú eres Dios Todopoderoso. No tengo quien me pueda ayudar, pero de corazón, no solo de boca, ni con orgullo ni altivez. De corazón significa, por ejemplo, una persona cuando está muriendo, cuando un doctor dice no hay solución y pide ayuda, o cuando una persona que está necesitando de corazón y orando, pidiendo de corazón, así uno tiene que venir a los pies del Señor. Cuando está pasando momentos difíciles en su vida, necesitados, Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Busquemos su presencia, porque llevamos su presencia en nosotros, y esa presencia va a provocar en ti para que haga ese tipo de oraciones de corazón. Ahora bien, cuando vamos a Jeremías 33, versículo 3, Jeremías 33, versículo 3 dice, en la palabra del Señor, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas que nosotros no lo sabemos. Hay secretos, hay cosas espirituales, no lo entendemos. Por ejemplo, la palabra de Dios, lo que tenemos escritas, Dios hasta ahí no terminó de hablar. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue revelando. En los tiempos antiguos hablaron estas palabras, y todavía hoy Dios sigue hablando. De acuerdo a las situaciones que estamos viviendo, Dios sigue hablando. Si Dios no habla en su iglesia, en otra iglesia, es porque Dios no está ahí. Dios tiene que hablar. Como estamos estudiando, donde hay enfermedad, ¿verdad? Un gripe, uno se siente calentura, o no tiene ganas de comer, tiene que estar recostado, se siente. Y que la mamá inmediatamente dice al niño: ¿qué tiene el niño? Y toca, tiene temperatura alta. Ya sabe. El Espíritu Santo también. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, o en el lugar, en nuestra casa, tiene que haber esa manifestación. Si no hay paz, no está el Espíritu Santo ahí, hay demonio. Si hay pleitos, discusiones, está el enemigo ahí. No hay tranquilidad, ahí está el enemigo. Cada uno tenemos que estar examinando nuestra vida. El Espíritu que vive en ti es el que se manifiesta en tu vida. Si el Espíritu Santo está en ti, todo lo bueno que Dios ha prometido empieza a manifestarse en su vida, en su lenguaje, en su conducta, en su carácter, en su estilo de vida, en su familia, con relación de sus amistades y familia. Usted actúa como hija de Dios, como hijo de Dios. Pero cuando no hay esa presencia del Espíritu Santo, nosotros actuamos
el mismo espíritu que está en nosotros desde que nacimos como espíritu maligno. Por eso actuamos con mentira, actuamos con egoísmo, y todos nacimos con ese espíritu. ¿Por qué? Porque desde el momento que nacimos, con nuestra madre concebida en su vientre, nos contaminó completamente con el pecado que el enemigo contaminó, y nacimos con todas esas cosas malas. Y ahora, cuando vinimos, nacimos del Espíritu. El Espíritu Santo que Dios pone en nosotros empieza a crear nueva actitud, nueva conducta, nuevo lenguaje, nuevo carácter, todo lo nuevo como Dios manda. Y ese Espíritu está trabajando en ti para llevarte al cielo. Todo, día a día, va trabajando, Dios te está dando tiempo, Dios te está dando, formando, hasta ir al cielo. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, el espíritu maligno también está trabajando en ti, día a día, destruyendo su salud, destruyendo su relación, destruyendo su futuro, destruyendo todo lo que Dios te ha dado. Poco a poco te está destruyendo hasta llevar al infierno. Así funcionan los espíritus. Pero Dios pone en nosotros su espíritu para que nos ayude a crear nueva actitud, nuevo lenguaje, nuevo carácter, estilo de vida, conducta, carácter de hijo de Dios. Entonces el Señor dice que cuando nosotros clamamos a Dios, Él escucha, porque Él ha prometido: clama a mí, yo te responderé. Pero ¿a quién le dijo eso? A sus hijos, los que tiene el Espíritu Santo en ella. Los que no tiene, ¿qué tiene que hacer? Lo que no tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene que venir a Dios. Tiene que buscar a Jesús para que nos limpie con su sangre, y Dios va a poner su presencia, el Espíritu Santo. Mientras usted no viene a Cristo Jesús, Dios no puede poner su presencia en ti. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. A través de Jesús llegamos al Padre. El Espíritu Santo nos pone nosotros como sello, como propiedad de Dios. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Aquí Dios nos dice una cosa: invócame en el día de la angustia. Dios le dice a su pueblo: invócame, clámame, yo te libraré y tú me honrarás. Cuando estamos en problemas, los hijos de Dios tenemos que clamar a Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor, porque hay una guerra entre los hijos de Dios contra los hijos de Dios por los hijos, el enemigo, Satanás. Hay una guerra, hay una lucha. Y si nosotros no buscamos a Dios, el enemigo nos va a aplastar. Dios no puede hacer si tú no quieres. Pero cuando nosotros buscamos, clamamos a Dios, buscamos ayuda, Dios nos va a ayudar. Pero si usted no abre la boca, no dice nada, es porque te gusta el diablo, o el dolor, el fracaso, el sufrimiento, donde está llevando el enemigo, es como que nos gusta. Por eso tenemos que hablar, por eso tenemos que abrir la boca. Si no abrimos la boca, Dios no puede hacer nada. Usted va a estar sufriendo, cristiano, hijo de Dios, pastor, líder, o como sea. Si usted no abre la boca, no clama a Dios, Dios no puede hacer si tú no quieres. Dios respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Esa es la justicia divina. Cristo murió por todo, ¿verdad? Pero no lo va a llevar, quiere llevar al cielo a todos. Pero ahora nosotros tenemos que tomar decisiones. Aceptar a Jesús como nuestro Señor, o no queremos aceptar. Si no lo aceptas, pues no puedes ir al cielo. Cristo murió, Dios te ama tanto. No porque soy joven, o porque... Y Charlie Kirk era joven, 31 años. Mataron esta semana. La muerte
no respeta la edad. Y la vida de cada uno no está comprada. El dueño es el Señor. Él es el que va a quitar cuando Él quiera. Hay que estar listo. Por eso el Señor dice, cuando en las situaciones difíciles, clama a mí y yo te responderé. Clamar significa reconocer la grandeza de su Padre Celestial. De corazón usted busca ayuda. No con interés, no con otra razón, sino necesita ayuda de Dios. De corazón. Usted habla con Dios. Demuestra que tú no puedes delante de Él. Tú eres simple una criatura, necesitas ayuda de tu papá. Y Dios va a abrir, Dios nos va a extender la mano. Ese es clamar. Ahora, dice el Señor, ora. ¿Qué es orar? Orar no es clamar. Orar es otra cosa. Orar es conversar con Dios. Hablar con Dios como un niño. Presentar su problema. Expresar nuestro sentimiento, cómo sentimos por Dios. Es orar. Señor, tú eres mi Padre, tan bueno, tan lindo, maravillosamente precioso. No hay nadie como tú. Te amo. Tú tienes que expresar su sentimiento. Ese es orar, conversar con su papá. Clamar es otra cosa, pedir. Pero intervención de Dios en nuestra necesidad, en nuestros problemas que estamos enfrentando, atacados por el enemigo. Necesita ayudas. Señor, manda a sus ángeles. Aquí el enemigo me quiere derrotar, Señor. Tú eres mi Dios. Envíame los ángeles ahora, Señor. El Señor, cuando tú abres la boca, Dios actúa. Por eso clama a mí, yo te responderé. Pero si no lo clama es porque te gusta. Pero oración es otra cosa. Orar es alabar a Dios, expresar su sentimiento a Dios, lo que tú sientes por Él, conversar con tu Padre Celestial, agradeciendo por todo lo que te ha dado. La vida, la salud, edad larga, su pareja, sus hijos, su abuelo, todavía tiene vida su papá, su mamá, los que tienen. Ese se trata, orar, expresar agradecimiento, humillar delante de Él, arrepentimiento, arrepentidos delante del Señor y pedir perdón. Señor, reconozco como ser humano he fallado. No soy santo, Señor. Me ha hecho ser humano. Reconozco que he pecado. Quiero que me perdone, Señor. Me arrepiento. No solo hasta ahí. Usted tiene que decirle, Señor, no voy a volver a hacer. Renuncio a esa actitud. Renuncio a esa conducta. Tú tienes que renunciar. Pero muchos sabemos pedir perdón a Dios, pero no nos arrepentimos. Sí, arrepentimos, sí, Señor, pequé, pero nunca renuncia. Nunca renuncia. Y si otro día vuelve a hacer, tú tienes que renunciar. Señor, me comprometo y no quiero esta actitud como hijo o hija tuya. Renunciar, ¿verdad? Ese es orar. Pero eso no es clamar, orar. Entrar, hablar con su Padre Celestial, pidiendo perdón, renunciando a sus transgresiones delante de Él, demostrando que le amas y deseamos hacer su voluntad. Conforme su voluntad queremos vivir. Dios quiere escuchar eso. Por eso Dios dice, clama y ora. Hay dos cosas muy diferentes. Cuando está en problemas de todo corazón, tú tienes que depender de Dios siempre en todo. Primero a quien tiene que acudir es a Dios. Siempre. Primero, segundo y último. Solo Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a venir a Dios a clamar. Porque tu Padre es todopoderoso.
No hay nada imposible para Él. Como decía mi nieto, me decía, mi abuelo sabe de todo. Cualquier cosita, ya está buscando al abuelo. Abuelo, yo sé que tú puedes ayudarme aquí. Y hace lo que sea, me traen a mí. Para él o para ella, mi hija de mi hija, cree que yo soy así Dios quiere que nosotros pensemos de Él, los hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No sé, algunos, no sé qué clase de Dios tenemos. Algunos los dios de algunas personas que no puede hacer nada. Tiene que ir al brujo, tiene que buscar a papá o tiene que buscar a otro. No busca a Dios. Entonces tu Dios es muy chiquito. Quiere decir que tu fe necesita crecer. Ahora bien, ese es orar nuestras necesidades. Filipenses 4, 6. 4, 6 dice, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es oración. Presentar su problema, sus debilidades, sus necesidades, pero eso no es clamar. Clamar es un momento de urgencia. Necesita intervención de Dios para resolver un problema. Y esta semana, estos 3 semanas, fue un ataque difícil, terrible contra nosotros, mi esposa y yo. Clamamos al Señor. Y el domingo pasado, el Señor intervino y nos dijo y nos habló aquí. No se preocupe, manténgase callado, deja correr el tiempo, usted va a ver el resultado. No tenga miedo, y yo estoy con ustedes. Ustedes son mis hijos. Así Dios trabaja. Por eso Filipenses 4:6 dice que no tenemos que preocuparnos, presentar nuestros problemas delante de tu Padre Celestial, porque Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible, todo es posible. Hay una canción que en la cristiandad, en la iglesia canta, dice, Dios de lo imposible. ¿Has escuchado esa canción? Dios de lo imposible, te adoramos. No es así. No, eso es mal dicho. Nuestro Dios no es Dios imposible. Nuestro Dios es Dios de posible en todo. Este es mal escrito. Estoy hablando con mi esposa de eso. Nunca dice que nuestro Dios es Dios imposible. Nuestro Dios es Dios de posible, todo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Eso es nuestro Padre Celestial. No tenga miedo, pero tú tienes que estar con tu Padre Celestial. Amén. Ahora, vamos a 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, aquí hay una promesa. Aquí Dios da instrucciones y condiciones. 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Esta palabra casi todos sabemos. Mira lo que dice. Si mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Qué nombre llevamos nosotros? Hijo de Dios. Pueblo de Dios. Llevamos Dios, ¿verdad? Ciudadanos del cielo. Cristianos, seguidores de Cristo. Llevamos que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Una promesa maravillosa del Señor, pero hay condiciones. Sí, ¿verdad? Cuando dice sí, ahí entra la condición. Si mi pueblo, pero si el pueblo no lo pide, no ora, pues Dios no puede hacer nada. Dios sabe lo todo, pero tú tienes que actuar.
Pero si tú no actúas, Dios no puede ir contra tu voluntad. Es porque tú quieres así, estás así, sufriendo. Tienes que buscar la presencia del Señor. Señor, tú tienes que orar, tú tienes que clamar, buscar la presencia del Señor. Nosotros somos responsables de eso. Dios no puede hacer. Si mi pueblo, dice, que lleva mi nombre, te tiene que llevar nombre de hijo de Dios. Tiene que ser hijo de Dios. Si no, pues Dios no va a escuchar. Pero tiene que humillar también, porque Él es Dios. Si no te humilla, pues no va a pasar nada tampoco. ¿Viste las condiciones? Primero tiene que llevar Señor de la gracia, que es el Espíritu Santo. Segundo, tú tienes que humillar. Humillar, ¿qué significa? Pero algunas veces nosotros somos tan orgullosos, soberbios, ordenamos a Dios hacer las cosas sin humillarse. Señor, mira mi problema, manda al gato, sin humillar ni. Entonces, con soberbia, con altivez. ¿Y tú crees que Dios va a escuchar esa oración? Dios no escucha. Esa oración viene del diablo. De boca, no de corazón. Humilla, ora y busca mi presencia. Y abandona su mala conducta. Ahí está otra cosa. ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo está nuestra conducta cuando oramos al Señor? ¿Nuestra conducta es como angelito o diablito? Hay que renunciar ese lenguaje, esa conducta y ese carácter que nacimos con, ese demonio que nos metió. Ese no es de Dios, no es de nosotros, es del diablo. Ahora los hijos de Dios vamos a darle el Espíritu Santo, que les dé un carácter afable, amable, cariñoso, respetuoso, paciente, amoroso, bondadoso, dadivoso. Es el Espíritu del Señor. ¿Ha escuchado que dice Romanos capítulo 8, versículo 9? El que no lleva el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Tiene que llevar el Espíritu de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, usted va a actuar como Cristo. Buena gente, lenguaje de Cristo, actitud de Cristo, conducta de Cristo. No hay malcriadez, no hay lenguaje vulgar, no hay todo lo que no le agrada a Dios, no va a salir, porque el Espíritu de Cristo está controlando, está en ti. Pero si no está en eso, tenemos que estar analizando nuestra vida. Tenemos que estar analizando, estar al tanto cómo está mi vida, como cristiano, como hijo de Dios. Si tú quieres que le vaya bien en todo, tú tienes que estar, tu vida tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar ahí dirigiendo su vida. Si no hay, pues no va a recibir nada de Dios, ni tampoco te va a perdonar sus pecados, ni tampoco va a mejorar la situación, su finanza, su salud, su familia, su paz, su gozo, su felicidad. No va a existir, no va a tener, porque eso se trata. Los problemas que tenemos que humillarnos al Señor, presentar al Señor, entregar la mano al Señor, y Él nos va a perdonar y nos van a dar lo que Él tiene. Y ese le toca a nosotros, no es de Dios. Nosotros somos responsables de nuestro sufrimiento. Ahora dice, pueblo mío, alábame. Ahora, viste que ahorita estamos cantando, ¿verdad? Alabando a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Alabar no significa cantar unas alabanzas, ya. No, alabar a Dios es más que eso. Alabar a Dios significa expresar en nuestra propia palabra la grandeza de Dios, el amor de Dios, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Todos los atributos de Dios tú tienes que expresar. Ese es tu Padre. Ese es mi Padre. Maravilloso Padre. Maravilloso Señor. Poderoso Señor. Cuando llevamos el Espíritu de Cristo en nosotros,
tenemos miedo hasta mencionar el nombre de Dios. Le decimos solo Señor, Padre. Ese el Espíritu Santo provoca en nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos que expresar todas esas grandezas con nuestra propia palabra? ¿Por qué? Porque cuando tú dices las cosas, ese es alabar a Dios. Cuando va manejando en el carro, cuando está en el baño, cuando está bañando, cuando está caminando, cuando está sola o que nadie, siga alabando a Dios. Padre, tú eres tan grande, tan bueno, tan maravilloso. Te amo, Señor. Entonces uno tiene que estar en esa conexión constante, oración constante, alabando a Dios. ¿Por qué? Exaltándole, agradeciéndole, expresando su sentimiento a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, acercamos a Dios, buscamos la presencia de Dios, entonces Él también se acerca a nosotros. Entonces nos conectamos con Dios. Entonces esa presencia en nosotros fortalece nuestra fe. Empieza a fortalecer nuestra fe y nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios. Y esa presencia alineada con Dios genera en nosotros seguridad, paz, confianza en Dios, ayudándonos a superar todo tipo de ansiedades, problemas, necesidades y todos los malos pensamientos que haya traído el enemigo en su mente, en su vida. Por eso es importante alabar a Dios. Dios quiere que hagamos tres cosas. Cuando tenga problema, clamar. Orar siempre, alabar a Él siempre. Usted va a estar conectado con el Señor y usted va a estar bien. En medio de las circunstancias difíciles, usted va a estar en paz. En momentos difíciles, Dios te está abriendo las puertas. Mientras otro está pasando hambre, usted va a tener alimento. Mientras otro está pasando necesidad, usted va a tener suficiente lo que necesitas. Dice el Señor, pueblo mío, yo te tengo en la palma de mis manos esculpidas. ¿Qué significa eso? Aquí Dios expresa su amor, su atención, su protección hacia su pueblo. Él está siempre presente con todos nosotros, con todos sus hijos, todo el tiempo. Eso es lo que Dios está diciendo. Nadie te arrebatará, aunque el enemigo trate de hacerte daño, yo te salvaré. Amén. Esa es la promesa del Señor para esta iglesia. Amén. Vuelvo a leer. Nadie te arrebatará cualquier cosa, su vida, su familia, su matrimonio, su finanza, su negocio, lo que Dios haya dado, su salud, su larga vida, su destino, su profesión, sus bendiciones. Nadie te va a arrebatar. Amén. ¿Por qué dice el Señor? Aunque el enemigo tratará de hacerlo, el enemigo va a intervenir siempre para que no lo tengamos. Pero Dios nunca nos va a dejar ser aplastado por el enemigo. Él nos va a salvar. Amén. Esa es la confianza que nos da el Señor. Clama a mí, porque yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Y se lo digo, yo lo hago. Amén. Dice el Señor. Si Él nos ha dicho esto, Él va a hacer. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Amén. Lo que Él dice, hace, no importa quién sea, el que le guste, no le guste, Él va a hacer. Amén. Porque Él es Dios todopoderoso. Por eso el cristiano, los hijos de Dios, no tenemos que tener miedo. Solo sigue alabándome y gozando en mi presencia. Yo todo lo haré por ti. Ya no temas más. Amén. ¿Cuál es el trabajo que nos está dando?
alabar, ¿qué más? Gozar en su presencia, orando siempre, todo el tiempo. Y Él va a hacer todo. Él va a hacer todo. Porque cuando nosotros alabamos, como decimos, nuestro espíritu se acerca a Dios, Dios se acerca a nosotros, entonces hace una conexión. Al conectar, empieza a fortalecer nuestra fe. Y eso nos lleva a asegurar todo, cambiar todo, nuestra manera de pensar, actuar, todo los cambios viene, está en la alabanza. Por eso Dios manda eso, que tenemos que alabar a Él. No temas al enemigo. Cuando dice al enemigo, a Satanás. No temas de lo que está pasando, las pruebas, las tentaciones, ataques, cualquier situación que venga, no tenga miedo. Ataque va a haber contra tu salud, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu futuro, contra su negocio, contra su vida. Va a haber ataques, pero no tenga miedo. Tú eres autoridad. El enemigo ya sabe que tú eres autoridad que Dios ha puesto en esta tierra. Nadie tiene autoridad mayor que nuestro Dios. Y después estamos nosotros, los hijos de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, no tienes autoridad todavía. Tú puedes tener autoridad cuando Cristo venga a habitar en ti. Tú tienes poder, autoridad. Mientras Cristo no está habitando en ti, tú no tienes poder, no tienes autoridad, no tienes nada. El enemigo te puede destruir. No tenga miedo del enemigo. Enfréntate al enemigo. ¿Viste? Nos está dando instrucciones. Enfrentar al enemigo significa decir no a las cosas malas. No a las cosas que tú quieres hacer. Ese es de los valientes. No debe de actuar como hijo o personas normales o los que no son cristianos. Tú tienes que actuar como hijo de Dios. Tienes que tener actitud de hijo de Dios, conducta de hijo de Dios, lenguaje de hijo de Dios. Tú tienes que estar los hijos de Dios donde está su Padre. El domingo los hijos de Dios tienen que estar donde está su Padre, donde está la iglesia, donde están los hermanos. Los hijos de Dios tienen que estar orando siempre, no estar durmiendo. Los hijos de Dios tienen que estar ayunando, ese es pelear la batalla. No solamente estar ahí trabajando, comiendo, reproduciéndose. Está bien todo, está bien normal, humano, natural. No solo eso. Tú tienes que trabajar, porque el enemigo va a provocar contra tu salud. Cuando haya un ataque en su salud, ¿qué vas a hacer? Cuando viene una enfermedad, ¿qué vas a hacer? Cuando tu esposo o tu esposa empieza a enojarse, pelearse contra ti, ¿qué vas a hacer? Ese pelear al enemigo. Pelear contra todas adversidades que se enfrente contra tu fe. Contra todo lo que Dios le haya dado. Se levanta, tú tienes que levantar, no tener miedo. Aunque haya amenaza, no te va a hacer nada. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Amenaza de muerte, con enfermedades, con cáncer, de divorcio, con adicciones. Todo tipo de situaciones el enemigo va a provocar para desanimarnos. Pero hay que pelear. Pelear significa reprenderlo y decir no. Aunque tu pareja dice que se va a divorciar, aquí nadie se divorcia. Porque lo que Dios unió, nadie me puede quitar. Y punto. No hay divorcio. Compórtate como hija de Dios, compórtate como hijo de Dios. Su actitud, su lenguaje, su carácter. Y no va a pasar nada. El enemigo no va a poder contra ti. Cuando el enemigo, los instrumentos del enemigo grita, usted calladito. Cuando te regaña, no le conteste como debe de contestar, manténgase callado. Ese pelear. Actuar como Dios manda. Pero ser humano natural, cuando estamos en lo natural, cuando te hace algo malo, tú también quieres hacer más peor que eso. Eso es ser humano. Pero los hijos de Dios, no. Se te hace algo malo, o usted no le haga, hágalo bien. Se te ofende, no le haga caso.
Invítale una comida o trátale bien. Contéstale con una cara, una sonrisa. Si te hace una cara, pues desoneríale. Ese es pelear la batalla. Si no te habla, pues háblale a usted. Si no te visita, visítale a usted. Si te odia, ámale a esa persona. Ora por esa persona. Ese es pelear contra el enemigo. Hay que aprender a pelear contra el enemigo. No tenga miedo, dice, al enemigo. Enfréntate al enemigo y ya no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo solo quiero que me alabes de corazón, no solo de boca, no de labios. Solo quiero que me alabes, que me honres y que me adores. Son tres cosas diferentes: alabar, honrar y adorar. Tres cosas. Solo a Dios adora, solo a Dios honra, solo a Dios alaba. Solo hay un solo Dios a quien debes de adorar. Solo hay un Dios quien tienes que alabar. Ese es el Dios que tiene la salvación. No hay otro Dios. Los otros dioses son falsos, no es Dios, inventados por algún loco. Pero el Dios verdadero es fiel, se manifiesta y habla. ¿Cuánto dice amén? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pies. El Señor tiene una palabra para ustedes. Solamente cierra sus ojos y escucha lo que va a decir el Señor a ti, a su iglesia. Cierra sus ojos, escúchalo nomás. Dice así dice el Señor a su pueblo: mira a invisible, visible, a imposible, posible, porque yo soy un Dios de lo posible. Yo no soy un hombre para mentir, ni soy hombre para arrepentirse de lo que he dicho, dice el Señor. Te lo he dicho en lo oculto, tú la puedes ver en público, dice el Señor. Y todas aquellas vendas que el enemigo ha puesto en tus ojos, de ceguera espiritual, de sordera, de enmudecimiento en tus labios, dice el Señor, que hoy se rompe. Hoy se rompe. Ahí donde el enemigo te acusa, te dice que estás enferma o enfermo, ahí el enemigo te dice: tú no puedes. Dios te dice: levántate, resplandece, haga las cosas como debe de hacer las cosas. Dios te dice: esta tarde preciosa, brilla, brilla. No naciste, tú naciste para brillar, tú naciste para resplandecer, tú naciste para ser portadora de mi gloria. A ti, que tal vez te haya dado diagnósticos diferentes. A ti te han dicho tal vez estás enfermo o enferma. Dios te dice que tú no tienes nada, que tú eres sana. Toda dolencia de tu cuerpo se va ahora. Toda tristeza, toda angustia que tienes que irse de ti. La sangre del Cordero tiene tanto poder en tu vida. La sangre del Cordero te lava de toda enfermedad. La sangre del Cordero tiene poder en ti. Aquellas cadenas que te ataban, aquellos grilletes que te ataron en los pies, hoy se rompe. Hoy se rompe, se cae esas cadenas. Todo yugo se pudre ahora por causa de la unción, porque de los cielos hoy son abiertos y derrama el Señor sobre tu vida un aceite fresco, un aceite nuevo. Bendice tu páncreas, bendice tu hígado, bendice tus vasos, bendice tus riñones, bendice todos los órganos de tus pulmones, tu corazón,
bendícelo, bendícelo. Bendice cada órgano de tu cuerpo, tus rodillas, tus ligamentos, coyunturas, tendones, huesos, todo tu ser sea bendecido desde la coronilla de tu cabeza hasta la planta de sus pies, de la planta de sus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Y como la zarza ardía, como aquellos tiempos, que se arda hoy en todo tu ser. Esa zarza, ese fuego ardiente, ese fuego santo sea ardiendo dentro de ti, quemando, cauterizando toda mentira del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu matriz, todo tu ser se ha sanado. Todos tus órganos, los pulmones, los riñones, la columna vertebral, todo el sistema nervioso, sistema circulatorio, todos tus huesos sean sanos ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida, tus ojos, tus gargantas, ahora. Que ministre todo tu ser, ahora. Que el Señor sacude ese estanque. Que tu estanque sea sacudida ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Que el Señor arranque desde la raíz de lo más profundo de aquello que el enemigo que ha querido diseñar en tu vida. Pero tú eres el plan perfecto, tu propósito de Dios, el propósito vivo. El enemigo no puede dañarte, el enemigo no puede acusarte, el enemigo no puede señalarte, porque porque lo tiene prohibido terminantemente de parte de Dios, porque hay ángeles que te rodean. Solo cobíjate bajo la sombra del Omnipotente y dile: Jehová, esperanza mía, mi Dios, mi Padre, en quien confío. Díselo al Señor: tú eres el Dios de Israel, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre. Tú eres mi principio, tú eres mi final. Tú eres la obra maestra del artesano, del arquitecto, del que hace las cosas perfectas, del que formó en el vientre de tu madre, del que vio tu embrión, de aquel que no tiene nada oculto de ti, de aquel que conoce tu sentar, de tu levantar, de aquel que aún tú no has puesto los zapatos en tus pies, ya sabe a dónde vas, aún no ha salido la palabra en tu boca, Él ya la conoce. Tus días están escritos en el libro de la vida. Amén. No permitas que el enemigo te engañe con mentiras. Desata la cuerda del enemigo, desata la brujería, sea apartada de tu vida la brujería, hechicería, vudú, la santería, la idolatría y todo aquel que el enemigo ha querido traer en tu vida, palería, pacto satánico, poderes de las tinieblas que han querido operar desde tu niñez, desde aún en el lomo de tu padre, se ha desechado y pulverizado todos los planes satánicos, los poderes de las tinieblas, y que Señor Jesucristo, que señoree el Espíritu de Dios en ti, que florezca la luz del Todopoderoso, del único dueño y Señor, porque fuiste creado por Él, en Él y para Él. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dios te hizo un diseño perfecto. Por eso hoy oramos por aquellos que el enemigo quiere dañar. Oramos, desechamos, destruimos los planes del enemigo en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra descendencia, aún de que nos rodean. Declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos la magnificencia de Dios vivo,
Declaramos el poder del eterno Dios glorioso, del Dios maravilloso, el Dios de pacto, de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y de Dios todopoderoso, que Él no miente. Ese Dios que te conduce por delicados pastos y te hace descansar. Ese Dios que te vela tu sueño. Ese Dios que está contigo siempre. Ese Dios que te dice, hija, hijo, eres tú. Ese Dios todopoderoso que te sostiene en sus manos. Ese Dios que no te deja caer. Ese Dios que te pone en su corazón tanto como querer hacer para que su voluntad se cumpla. Aún no tienes deseo, aún cuando te sientes débil, Él te dice, esfuérzate y sé valiente. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, dice el Señor. Ese Dios que te vio florecer un día, ese Dios a quien tú viniste, a Él con un corazón humillado, sincero, le dijiste, Señor, aquí estoy. A ese Dios al que tú te representaste y dijiste, Señor, soy débil. Muchas veces, Señor, soy esa vasija. Necesito de tu presencia. Muchas veces, Señor, siento que soy como una hojarasca que se lleva el viento, sin rumbo, sin descanso, sin razón. Pero Dios te dice, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres como esa palmera que cae y se levanta. Tú eres como ese torbellino, dice el Señor, que tiene tanta fuerza. Tú puedes, dice el Señor, porque yo te he levantado. Tenga responsabilidades y sé fuerte y valiente. Cada proceso de tu vida sea enseñanza, sea una enseñanza. Cada situación difícil en tu vida que tú has visto ha sido como una puerta abierta para que tú salgas adelante. Así que solo sigues caminando, sigues mirando, sigues confiando que es difícil para mí. Te dice el Señor que hay imposible para mí. Lo que para el hombre es imposible, para mí todo es posible, porque yo soy el Dios de lo posible, dice el Señor. Y si de madrugada buscaras mi presencia, mi rostro, ahí estaré. Yo, dice el Señor, y si tú inclinas tu rostro, ahí sentirás mi presencia, te dice el Señor. Dios te dice, sigue siendo valiente, sigue adelante, sigue fortaleciéndote. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si te rindes, levántate con más fuerza. Si tienes miedo, no te he dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Sigue adelante, dice el Señor. Solo confía y cree en tu corazón que ya está hecho. Ya está hecho, te dice el Señor. Grandes puertas te abrirán. Grandes manifestaciones, manantiales brotarán dentro de ti. Porque yo he dicho, dice el Señor, que dentro de ti brotará ríos de agua viva. El Espíritu de Dios fluye en ti. En ti está la palabra en tu boca. Solo abre tus labios y di la palabra, y así será hecho, dice el Señor en esta tarde preciosa, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tú has traído a su pueblo. Gracias, Señor, en tus manos encomiendo este pueblo. Siga fortaleciendo en sus debilidades, Señor. Siga guiándolo, Señor, en su camino. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te amamos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios decimos, amén. Aleluya. Pueden sentarse. Gracias al Espíritu Santo que esta tarde nos ha hablado a su pueblo. No tenga miedo.
No tenga miedo.